Buenas tardes, hoy estamos con el doctor Javier Romero. Él es experto en patología de camarones y ha tenido una impresionante trayectoria en la industria ecuatoriana de producción de camarón, tanto en la producción como en la academia. En su trayectoria incluye más de 15 publicaciones científicas y una experiencia inmensa en el ámbito productivo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En general, en su opinión, ¿cuánto impacto ha tenido el historial de eventos de salud en la industria camaronera en Ecuador? ¿Ha habido alguna relación entre la frecuencia e intensidad de eventos de enfermedades y la intensificación en la producción? A ver, los tres eventos fuertes que ha habido de patologías, si lo vemos históricamente, han sido las gaviotas, que fue por los fines de los años 80, inicio de los 90, síndrome de Tauda, virus de síndrome de Tauda, que fue por el 92, 93, y el 99 que llegó mancha blanca. Esos han sido los tres eventos fuertes que han impactado a nivel de que se ha decrecido la producción camaronera. En los últimos años esa época no se intensificó tanto. Entonces en los últimos años sí hemos tenido intensificación, pero gracias a Dios no ha habido mayores eventos que nos hayan hecho disminuir la producción del país como país en general. Lo que sí sigue existiendo son eventos de mortalidades que son en ciertas zonas puntuales o por ciertas épocas del año asociados a un patógeno que ya vamos a decir en la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que han sido los patógenos más relevantes y cuáles son los más comunes para el camarón en Ecuador? Históricamente los que mencioné anteriormente, pero al momento, a la fecha, lo más común ver como patógeno que afecta producciones en piscinas o que está asociado a mortalidades en piscinas es mancha blanca, principalmente en determinadas épocas, principalmente en determinadas zonas con determinadas salinidades. Y lo otro, en ciertos casos también en determinada época del año, en determinadas zonas asociados a vibriosis. Vibriosis sí afecta todavía, se ve en muchos casos, en determinadas zonas, porque no es en todo el país ni es en toda salinidad. Y en determinada época del año se manifiesta más y en determinada época del año se manifiesta menos. Entonces es lo más fuerte. De ahí hay casos ocasionales que se ve enteritis hemocítica, casos ocasionales que se ve otras patologías, pero los fuertes son estas dos que se han visto reflejadas, que se ven reflejadas ocasionalmente en mortalidades que afectan ya la producción de una piscina en particular o de una zona en particular. ¿Qué opina de los patógenos oportunistas bacterianos como Vibrio? ¿Qué tan relevantes son y qué estrategias existen para prevenirlos y mitigarlos? Vibrio es un patógeno oportunista que, si las condiciones ambientales de la piscina lo permiten, puede ser causante de mortalidades fuertes a nivel de cultivo, a nivel de piscina. Hay para combatirlos o para mitigar su daño alternativas como probióticos, que ha sido muy usada por años, y alternativas como el uso de fagos, que es novedosa y que al momento se está aplicando también. Es importante destacar que estos vibrios en muchas ocasiones son, como dice el nombre, son oportunistas y que lo que están haciendo es reflejar condiciones en la piscina adversas. Y a veces hay que volver al libro básico y revisar las condiciones de piscina, temas como oxígeno, temas como calidad de agua, para revisar si es que lo que estamos viendo es un problema de calidad de agua que se refleja en un patógeno oportunista y lo que debemos analizar es un vidrio, pero puede ser que haya algo más atrás. Otra pregunta. ¿Usted considera que el virus del síndrome de la mancha blanca sigue siendo un problema al día de hoy? ¿Y bajo qué condiciones se puede volver más prevalente o agresivo este virus? Sigue siendo realidad, sigue siendo un virus que afecta y es que más afecta a nivel de producción, aunque no lo hace a los niveles que fueron originalmente, que sucedieron originalmente en los años 2001, 2002, 2000. A la vez, dentro de esto se ha podido conocer con experiencia que a determinada temperatura, específicamente
fácil que se manifieste y se exprese causando mortalidad en la piscina. Igualmente, en determinadas salinidades también se manifiesta mucho más que en otras salinidades. Consecuentemente, ciertas zonas tienen una incidencia mucho más alta de mancha blanca que otras zonas con diferentes salinidades. ¿Por qué considera que el virus del síndrome de la mancha blanca continúa generando afectaciones aún habiendo transcurrido más de 20 años desde que apareció? ¿La evidencia científica muestra que de alguna manera el patógeno haya mutado? No existen estudios que yo sepa hechos con cepas existentes en Ecuador, si es que no hay mutaciones referentes a de hace 20 años o hace 10 años o a la fecha. Es natural que un virus mute, o sea, no debe ser una sorpresa que haya mutaciones. Evidentemente también ha habido un programa de selección genética favoreciendo animales que son resistentes a la mancha blanca. Pero si es que el virus ha mutado o no, no se puede conocer o no se sabe todavía, porque no hay las cepas del año 2000 comparadas con las cepas del año 2010, comparadas con las cepas del año 2022, 2023 o el 24, que estamos en la fecha. Esto se mezcla con el hecho de que hay un programa de salud que ha sido orientado hacia la selección de animales resistentes a pero que un virus mute no debe resultar nada extraño, es normal. Que mute para ser más virulento es la pregunta, ¿no? Evidentemente, algo ha sucedido de que mata menos. Quizás sea simplemente la selección genética que ha sucedido tantos años y el virus sigue siendo tal cual. O sea, sigue siendo tan virulento como fue hace años. Recordemos también que a la fecha se siembran más altas densidades y en más altas densidades es más fácil que un virus se manifieste que en bajas densidades. Las densidades han aumentado el doble, el triple de lo que eran antes. Y es factible que uno ve más muertos, por supuesto, o más porcentaje de muertos si tiene densidades más altas que densidades más bajas. Es bien cuestionable porque también depende de dónde vienen las larvas, cómo fue tratada las larvas, qué zona del país estamos hablando. Recordemos que muchas zonas nuevas del país con salinidades tendientes a ser bajas o a menos salinidad no existían hace 20 años o existían hace 20 años pero no sembraban camarón. Entonces no podemos tener la imagen tan clara. Ahora quería consultarle de otros patógenos que en algún momento han existido dudas. ¿Tenemos EHP en Ecuador? Una pregunta muy difícil, Daniel. Mira, lo importante en un patógeno es usar las técnicas correctas para su detección y tener un positivo realmente positivo, no un falso positivo. EHP, la técnica de detección usual, se basaba en un primer que fue desarrollado que usaba el 510, porque botaba una banda que tenía 510 bases pares. Ese primer se sabe que tiene cross-reacción con otros microorganismos. Entonces, todo análisis de PCR hecho con ese primer te va a dar un positivo o un falso positivo. Entonces, ahí puedes descartar, estoy confirmando si es EHP o no sabes. El primer más confiable para el EHP, o lo que se conoce como EHP en Asia, es un primer desarrollado por un investigador apellido Yaroenga, que tiene un primer anidado, que es específico para una proteína de la cultura del poridio. Hasta que no se haga con todos los primeros necesarios, se haga el aislamiento, se haga la copia, se haga el ensayo y se haga todo para descartar que realmente es EHP y la autoridad competente no se pronuncia al respecto y apruebe ese tipo de investigación, o sea, que la investigación haya sido hecha con todos los parámetros necesarios, es un poco especulativo mencionar si es que hay EHP o no, porque no tienes que tener el primer correcto, confirmar con ese primer y luego confirmar con otras pruebas como ensayos, secuenciaciones no solo del área del genoma, sino del mayor área del genoma para no estar diciendo tengo EHP cuando lo tengo un pariente de EHP o un EHP latino, como quieras llamarlo, sino lo que se llega es a especular y para eso existe una autoridad competente, la Subsecretaría de Calidad Molecular, quien puede decir y oficialmente informar que el país tiene o no tiene un patógeno. Todo lo que salga en una revista científica que alguien argumente hay EHP en Ecuador no, que sea
que no sea respaldado por la autoridad de Ecuador es pura especulación. O sea, al menos hasta que no haya la información concreta. Es importante que las personas entiendan que el hecho de tener un PCR positivo para una sección del DNA de un patógeno no me significa que sea el mismo patógeno que tengo en otro país o en otra región del mundo. Pueden ser patógenos que comparten esa secuencia similar, inclusive la secuencia, pero que, y sale positivo en un PCR, pero que el resto de su genoma no es igual, o parte de su genoma no es igual, consecuentemente no ven la misma manifestación patológica que lo que ven en otro país. La conclusión final es que la autoridad competente es la única autorizada para poder confirmar que existe o no una patología nueva, como en el caso de HP. ¿Hasta qué punto IHHNB se considera aún un problema para las camaroneras ecuatorianas? Al momento, desde hace unas 2 décadas al menos, IHHNB no está asociado fuertemente a problemas de tallas, que fue el reporte original que se hizo. La investigación original sobre este tema fue hecha en el año 91, fue publicada en el año 91, hace más de 30 años. Evidentemente los animales evolucionan, como los virus también evolucionan, y en el momento no presentan un problema que fue lo que asociado a talla, que fue el problema principal. La otra cosa muy importante de destacar de IHHNB es que IHHNB tiene inserciones o se ha insertado en el genoma del camarón. Consecuentemente, determinados primers para hacer los PCRs te van a dar falsos positivos cuando el animal ni siquiera tiene la infección. Entonces es importante que el primer se use de nuevo y es importante saber que al haber una inserción vas a tener un falso positivo porque lo que estás viendo es la inserción y no la presencia del virus en el animal. Más aún el hecho de que por datos de campo, en menos de Ecuador, es un virus que no está asociado a problemas de tallas y histológicamente, o sea, o a nivel citológico, es rarísimo verlo y no se lo ve asociado de nuevo asociado a temas de tallas. El tema de tallas puede ser causado por muchos otros patógenos. Hay una lista grande de patógenos, de 10 patógenos o más asociados a temas de tallas, pero IHHNB ya al menos en Ecuador no es un tema que afecta tanto. Y en este sentido la OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, debe de modernizarse y de listarlo, si es posible, porque sigue afectando la exportación y es un virus que a nivel mundial, inclusive en Asia, no se reportan problemas de tallas con IHHNB.